Bueno, buen día a todos y muchas gracias por venir a este nuevo desayuno. Y hoy tenemos otro invitado especial, venimos con varios invitados especiales últimamente, que es Eduardo Pérez Mota. Pero antes eh, de darle la palabra a Eduardo, quisiera hacer dos o tres anuncios parroquiales mientras que la gente se sigue sumando. Bueno, en primer lugar, es que ya en la página web de Foro Competencia están disponibles los videos de los desayunos anteriores, así que ya está actualizada la página con todos los desayunos que hemos tenido virtuales hasta este momento. El segundo aviso parroquial es que el próximo desayuno va a ser el 26 de noviembre, pasamos a jueves, y quien va a abrir el debate va a ser Cani Fernández, que es la presidenta de la CNMC de España, y el tema de discusión va a ser el tema de competencia y regulación. Y el tercer aviso parroquial, digamos, en realidad es quizás son las palabras aprovechando que hay gente de toda la región. De hecho, hoy tenemos inscriptos de 14 países distintos. Es hacer una palabra de homenaje a una institución que ha sido pionera en América Latina en temas de competencia y también una institución modelo que es el CEDEC de Colombia, de la Universidad Javeriana, que ha sido fundado por nuestro amigo y miembro histórico de Foro Competencia, Alfonso Miranda, que también está aquí presente, y como este año cumple los 25 años, me parecía importante decir una palabra de reconocimiento por el trabajo que viene haciendo para desarrollar el tema de defensa de competencia, no solamente en Colombia, sino que también en América Latina. Así que esas tres cosas quería avisar antes de arrancar lo que es la temática del desayuno de hoy en día, que también tiene que ver con algo muy autóctono, que es el tema de la economía informal. Este tema no es un tema que no aparece ni siquiera como footnote en los libros de derecho de competencia en Europa o Estados Unidos. Había una publicidad que decía antes que en Europa no se consigue. No sé si es algo bueno o malo que no se consigue en Europa, pero definitivamente es un tema que está y es importante discutirlo porque negarlo puede llegar a ser hasta incluso contraproducente. Quien va a abrir el debate es Eduardo Pérez Mota, que como ustedes saben ha sido presidente de COFESE, el primer presidente de COFESE en México, y el único latinoamericano en haber presidido el ICN en la historia de la ICN. Así que, bueno, podría seguir con muchas cosas más que también ha iniciado, por ejemplo, el Centro Regional de Competencia, pero me parece que va a ser más interesante que directamente escuchemos a Eduardo con su presentación. Eduardo, todo tuyo. Pues muchas gracias Julio, es un gusto estar aquí con tantos amigos. Voy a compartir, si les parece bien, esta pantalla. Quiero compartir hoy con ustedes una serie de reflexiones sobre este tema que bien menciona Julián, que es un tema que todos lo tenemos muy presente, pero a su vez lo hemos dejado de lado por diferentes razones. Y con esto no quiero yo, digamos, compartir culpas con nadie. Cuando me tocó ser miembro de la Autoridad de México, debo confesar que en muchas ocasiones recibía muchas quejas de grupos económicos de por qué no se consideraba con más detalle, con más fuerza la participación y la importancia del mercado informal. Y pues siempre la respuesta era una respuesta bastante sencilla, ¿no? Que era, y muy real también, que es, no tenemos información y no hay manera de incorporar esto en el análisis con mucha seriedad. Sin embargo, pues es un tema presente, es un tema que además
tiene una actualidad muy especial por la coyuntura que estamos viviendo, y creo que vale la pena dar una reflexión a esto y compartir, más bien iniciar pues este diálogo con ustedes, con una serie de reflexiones sobre el mercado informal en México, y que seguramente esto es válido para muchos de nuestros países. Yo le agradezco a Julián esta invitación, y además debo decirles que la iniciativa de tocar el tema es una iniciativa totalmente de Julián. Yo quisiera pues dividir estas reflexiones en tres grandes áreas. Primero, ¿qué es y por qué existe la informalidad? Aquí hay temas, seguramente para muchos de ustedes van a ser obvios, pero siempre creo que vale la pena volver a tocarlos, ¿no? Son obvios, pero sin embargo nadie queremos enfrentarlos y nadie queremos resolverlos. Entonces, ¿por qué existe y qué es la informalidad? Segundo, ¿cuáles son las consecuencias bastante básicas de la informalidad? ¿Y cuál es esa correlación entre la informalidad y la política de competencia? En este último tema, pues simplemente yo lo que voy a dar es una pequeña barnizada, iniciar el diálogo para que podamos discutirlo todos nosotros después. Entonces, déjenme pasar a la primera parte. ¿Qué es esto de la informalidad y por qué existe la informalidad? Bueno, realmente ser informal pues es ser un empresario, un trabajador, estar en una actividad que normalmente opera fuera los marcos regulatorios. Hay distintas definiciones de informalidad, ¿no? Porque pueden existir diferentes marcos legales que algunos se cumplan y otros no. Hay distintos marcos jurídicos, regulatorios, dependiendo de las distintas jurisdicciones, y dentro de cada país lo que vemos es que los estados, las provincias, los municipios, pues tienen diferentes marcos jurídicos en cuanto a registro de empresas, uso de suelos, en fin, hay una infinidad de regulaciones con las que se tienen que cumplir. Y la pregunta es, bueno, dentro de ¿cómo podríamos así en términos muy generales definir la informalidad? Bueno, hay digamos, la Organización Internacional del Trabajo ha de alguna manera marcado ciertas pautas generales para definir la informalidad. Y habla de una definición general como aquella de agentes económicos que simplemente incumplen con la regulación de seguridad social contributiva, es decir, que no pagan la seguridad o que no están registrados en la seguridad social. Una definición que le llama la OIT definición amplia, que es cuando tú tienes una serie de negocios pequeños, empresas pequeñas, que no cuentan con los registros legales, o sea, que no están registradas como empresas, como empresarios, o personas físicas, ¿no? Que desempeñan su labor fuera del marco legal e institucional en materia laboral. Y hay una definición, digamos, más restrictiva, que son negocios pequeños, donde hay menos de 5 o menos personas ocupadas, que tienen un solo establecimiento, que no llevan registros de servicios contables, legales, administrativos, ni siquiera asesoría comercial o mercadotécnica, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y aquí ya me voy a referir un poco más al caso de México, pero repito, creo que esto es algo que es válido para muchos de nuestros países, ¿no? En nuestros países, lo que sí todos creo que tenemos muy claro es que el tamaño de la informalidad es enorme, es muy importante, y que varía dependiendo de los sectores, ¿no? Hay sectores muy modernos donde la informalidad es reducida, sectores muy intensivos en capital, donde hay pocas empresas informales, y sectores donde tenemos una actividad preponderante de carácter informal. Si nosotros vemos cuál es la participación de la informalidad en el PIB, para el caso de México en el 2018, más o menos alrededor, un poquito más del 20% del Producto Interno Bruto está representado por la economía informal, lo cual es una cantidad
enorme, bestial, ¿no? Si nosotros vemos cómo está dividido en México la informalidad por sectores económicos, esta es información del Instituto Nacional de Informática y de Estadística de México. Por cierto, hoy es el Día Mundial de la Estadística, lo cual también creo que vale la pena mencionarlo como un reconocimiento a las instituciones de estadística de todos nuestros países. Tenemos que alrededor del 24% digamos, 24% del comercio minorista está representado por la economía informal. En la construcción estamos hablando de un 15%, en la manufactura 13%, la agricultura 12%, y en otros servicios que yo creo que aquí la mayoría son otros sectores, la mayoría son servicios. Tenemos el 36% de la economía informal que está en en otros sectores. Si nosotros vemos cómo está la participación de la economía informal respecto al PIB de 1997, en promedio desde el 97 a 2017, pues obviamente aquí vale la pena, es interesante ver que países, habemos hasta, por lo menos en este momento, había 3 países latinoamericanos en la OCDE: Colombia, México y Chile. Colombia pues es el número 1, ¿no?, en economía informal, luego sigue México, y Chile está, de hecho es interesante que Chile está prácticamente en el promedio, que es el 17% del Producto Interno Bruto en economía informal. En ese periodo, México llega a un 31%, es una cantidad muy relevante. Y lo que uno se puede preguntar es, ¿qué ha pasado con la economía informal durante este periodo de crisis, tanto de salud como ahora también crisis económica? Si tomamos la información de México, y esto nos muestra realmente las diferencias de flexibilidad en materia laboral entre el mercado laboral formal e informal, lo que vemos es que obviamente hay una caída en el empleo enorme los primeros meses de este año, pero cae mucho más el empleo informal que el empleo formal. Y esto tiene sentido, porque de alguna manera es mucho menos flexible el mercado laboral formal que el mercado laboral informal. Es decir, ante una caída de un choque salvaje como el que hemos vivido desde principios de este año, un choque que probablemente ninguna de nuestras generaciones, y eso que aquí en esta mesa tenemos muy diferentes generaciones, habíamos vivido. Es un choque de oferta y un choque de demanda al mismo tiempo, ¿no? Paramos la economía, paramos la oferta, y esto redujo la demanda de manera muy importante. Y vemos cómo cae el empleo formal, mucho menos que el empleo informal. Sin embargo, conforme se empieza a recuperar, obviamente el empleo formal se recupera de una manera mucho más lenta. De hecho, todavía en México, a julio de 2020, todavía no alcanzábamos siquiera el nivel de empleo de abril de 2020. Sin embargo, el empleo informal sí se empieza a recuperar de una manera bastante más, de alguna manera bastante más rápida, ¿no? Está aumentando mucho más rápido, y la participación que tenemos del mercado laboral informal, pues sin duda durante esta pandemia va a ser mucho mayor. Si lo vemos a nivel de América Latina, pues tenemos también, digamos, un aumento del empleo informal dentro del empleo total.
a lo largo de esta crisis, pues claramente el peso de la informalidad está aumentando. Y ese quizá sea el mensaje más importante, ¿no? A lo largo de esta crisis lo que ha estado sucediendo es que ha aumentado la participación de la informalidad. Y eso seguramente lo vamos a ver en la mayoría de nuestros países. ¿Cuáles son los costos, y los beneficios de la economía, de la formalidad o de la informalidad, según como lo queramos nosotros ver? Al final del día, tenemos una serie de costos para abrir un negocio, ¿no? Costos de apertura de un negocio, los permisos de construcción, la obtención de la electricidad, el derecho de uso de suelo. Todos esos son costos para iniciar un negocio. Hay que pagarle a un notario, en el caso de México, para registrar la empresa. Necesitamos, repito, el permiso del uso de suelo, trámites para contratar los servicios eléctricos. Y eso lo podremos considerar como los costos de entrada para poder participar en el mercado formal. Y luego viene un costo que sería el costo de la permanencia, de mantenerse en el mercado formal. Y aquí quizá el más importante sea el pago de impuestos, el pago de la seguridad social. Yo no sé si sea el caso de ustedes, pero prácticamente en México todos necesitamos usar un asesor fiscal para poder hacer nuestra declaración de impuestos. Es muy complejo cumplir con todas las regulaciones fiscales y de seguridad social en nuestros países. Entonces tenemos una cantidad muy importante de costos para ser formal. Y por otro lado, tenemos que hacer un balance de esos costos respecto a cuáles son los beneficios de estar en el mercado formal. Bueno, pues algunos beneficios de estar en el mercado formal, pues es que te da una mayor facilidad para conseguir créditos, te permite, digamos, cumplir de una manera más sencilla, más clara, con reglas más determinadas, más específicas, con los contratos, acceso a la justicia en el mercado de disputas comerciales, ¿no? Te permite acudir a cortes por incumplimiento de contratos. Tienes mecanismos de resolución a insolvencia, puedes exigir el pago de una deuda. Para ello tienes que estar en el mercado formal. Tienes seguridad que te ofrece el Estado, ¿no? Mecanismos de seguridad, infraestructura, en fin. Y realmente, pues lo que todos hacemos antes de decidir si nos integramos o no, o nos mantenemos o no en el mercado formal, pues es hacer simplemente una comparación de costos-beneficios. O sea, independientemente del nivel de educación, realmente todas las personas de una manera, digamos, más cuantitativa, más directa, más específica o menos, todos hacemos un cálculo de valor presente neto esperado, ¿no? ¿Cuál es el valor presente neto esperado de estar en el mercado formal? O sea, ¿cuáles son los beneficios respecto a los costos esperados de estar en el mercado informal o en el mercado formal? Y en la medida en que el costo de la regulación es más alto, obviamente la probabilidad de entrar al mercado formal pues es menor, ¿no? La informalidad es más frecuente cuando el marco regulatorio es más costoso, más gravoso, cuando entrar al mercado formal es una barrera cada vez más alta, más difícil de rebasar. Cuando los servicios gubernamentales para los formales pues no son eficientes o a veces son inexistentes, o cuando el poder de monitoreo y de la aplicación de la ley por parte del Estado es débil. Es decir, al final del día se hacen esas comparaciones de costos y beneficios entre estar o no en la formalidad.
Y entonces en ese paquete, por un lado, se hace un balance entre el costo de pagar todas esas regulaciones y mantenerse pagando esas regulaciones y los beneficios que tú obtienes siendo informal, siendo formal. La informalidad también se asocia con características estructurales. O sea, hay mucha gente que considera que es un tema más bien de carácter cultural, de carácter educativo. Yo sinceramente creo que al final del día el elemento más importante para poder decidir o para decidir si uno se incorpora o no al mercado formal es un elemento económico, es un elemento de balance entre costo-beneficio que todos hacemos antes de decidir integrarnos o permanecer en el mercado formal. En la medida que el Estado le cuesta más trabajo obligar a que la gente se mantenga en el mercado formal, pues obviamente el costo de ser informal es menor y eso incentiva la informalidad. Yo tengo la impresión que parte del problema, y aquí estoy poniendo 3 ejemplos que son muy recientes en México, en mi país, de cómo, y esto creo que lo hemos estado viviendo constantemente. Normalmente para los políticos es mucho más fácil grabar, imponer más regulaciones, hacer pagar más impuestos a los formales, a los que son cautivos, que buscar bajarle los costos a los formales para aumentar los incentivos de la formalidad. Y esto lo vemos una y otra vez, y son cosas bastante obvias que todos los economistas lo vemos como lógico, como natural, pero en el momento que esos economistas se vuelven políticos, en ese momento desaparece el análisis de los balances de costos y beneficios y se toman las decisiones políticas más sencillas, las que obtienen mayores votos en el corto plazo, ¿no? Y aquí déjenme ponerle 3 ejemplos que acabamos de ver en México, que son literalmente de los últimos meses. Pero creo que como estos podemos encontrar ejemplos en todos nuestros países y como este tipo de ejemplos los puedo encontrar en México en la historia reciente. Hace poco se hizo una reforma sobre el etiquetado de alimentos en México, que de hecho está inspirada, por lo menos eso se dice en México, que está inspirada en una reforma que se hizo en Chile. Y realmente en octubre entraron en vigor estas modificaciones. Son unas modificaciones de etiquetado que aumentan, digamos, los símbolos y dejan muy claro cuáles son los problemas de consumir ciertos alimentos, lo que aquí llamamos como alimentos chatarra, ¿no? Y con la idea de inhibir el consumo de estos productos. Pero fíjense, realmente cuando uno hace un análisis muy rápido de esta regulación y de esta nueva ley, esta ley la cumplen solamente los formales, porque los formales son los únicos que tienen los registros y los que tienen además las etiquetas y los productos que se venden en las tiendas de autoservicios y que pueden cumplir y que a los que se les puede obligar a que se cumpla con esta regulación. Pero todos aquellos productos que se venden en las calles, que no tienen etiquetas, que no pasan por todos estos filtros, esos no tienen que cumplir ningún tipo de regulación. Entonces, al final del día, lo único que estamos haciendo es aumentar el costo de la formalidad a través de este tipo de regulaciones. Hay un estado en el sur de México que recientemente decidieron prohibir la venta de comidas, lo que le llaman comida chatarra, comida que no tiene un alto valor alimenticio. Para los niños, simplemente los niños no pueden comprar alimentos y bebidas que tienen un alto contenido calórico y que están envasados, digamos, para acceso al público. Y esto solamente aplica para los menores, es decir, para los pequeños de edad. Pues claramente lo único que hace esto es que esos niños
pues en lugar de comprar en las tiendas de autoservicio o en las tiendas que están establecidas formalmente, pues se van a ir a la calle y van a comprar productos todavía de menor calidad y a los cuales no tienen ningún tipo de restricción. Entonces, repito, otra vez, vuelve la misma historia de siempre, ¿no? Aumentarle el costo a los formales y desincentivar la formalidad. Tercera ley que también entró en vigor recientemente en México y es un proyecto, de hecho aquí le llamamos proyecto, pues, creo que todavía está en discusión o está a punto de pasar por el Congreso, de reforma al sistema de pensiones. Pero ¿qué es lo que se hizo en este mecanismo de reforma al sistema de pensiones? Aumentar prácticamente en un 9% la contribución patronal al sistema de ahorro para el retiro. Entonces, lo único que se hizo con esto es aumentar el costo de la formalidad, porque los que lo tienen que pagar son los empresarios, básicamente, ¿no? Entonces, los empresarios informales no tienen por qué, no pagan este tipo no tienen este tipo de requerimientos, no tienen este tipo de obligaciones, pero los formales sí lo tienen. Entonces, repito, todas estas leyes constantemente lo único que están haciendo es promoviendo la informalidad. Y creo que ejemplos como este encontramos en varios de nuestros países. ¿Cuáles son las consecuencias? Esas son bastante obvias, ¿no? Las consecuencias del crecimiento de los mercados informales. Se vuelve un círculo vicioso. Por un lado, si lo vemos por el lado de los costos, lo que tenemos es que los informales no pagan los costos que los formales sí tienen que pagar, ¿no? Los impuestos y los costos de cumplir con todas estas regulaciones. Los informales, por lo tanto, pueden vender a precios más bajos porque no tienen que pagar todos estos costos que los agentes económicos formales. Por ello, los formales pierden ventas, pierden economías de escala, pierden eficiencia, y entonces los formales acaban pasando a la informalidad porque es mucho mejor estar en la formalidad y eso te da beneficios y te da, digamos, una posición competitiva en los mercados que estás empezando a perder si eres formal. Entonces se vuelve un círculo vicioso que está promoviendo constantemente la informalidad. En términos de beneficios, pues los informales obviamente no pagan impuestos. El Estado, al no recibir esos impuestos, pues tiene menos recursos para dar servicios públicos. Los formales pagan a privados para sustituir esos servicios públicos que no pueden ser provistos por el gobierno y por lo tanto los formales prefieren pasar a la informalidad para sustituir esos servicios públicos por mejor servicios privados que ellos mismos se autofinancian. ¿Y esto a qué nos lleva? Por un lado, si lo vemos por el lado de los costos de nuevo, los informales son menos productivos que los formales, no realizan inversiones en capital físico ni en capital humano y tampoco ofrecen estabilidad laboral ni seguridad social a sus empleados. Por el lado de los beneficios, pues el hecho de que exista una mayor informalidad implica que hay menos servicios públicos que se otorgan y que esto hace que no permitan, digamos, que aumente la productividad o que se otorguen beneficios a otras personas. Déjenme pasar rápidamente a hacer unas reflexiones muy generales. Repito, esto es una barnizada muy amplia nada más para iniciar la discusión aquí sobre la informalidad y la política de competencia. O sea, creo que por un lado lo que nos queda muy claro es que la informalidad es un tema de una gran importancia, de una gran gravedad, digamos, en la mayoría de nuestros países. Y esto tiene una serie de impactos en diferentes áreas de la vida económica y la vida política en cada una de nuestras comunidades. Aquí yo me voy a concretar simplemente a hacer una mención
repito, muy superficial y de entrada sobre la correlación que existe entre la informalidad y la política de competencia en particular. Y yo diría claramente que hay dos grandes vínculos entre la informalidad, los mercados informales y la política de competencia. Por un lado, hay un impacto de la informalidad sobre la aplicación de la ley en sí misma, sobre la aplicación de ley tal cual. Y esta, a su vez, en la aplicación de ley, se divide en dos grandes áreas, ¿no? Por un lado, en cuanto a investigaciones en materia de competencia o antitrust, y por otro lado, en cuanto a fusiones y adquisiciones. Y luego hay otro espacio, digamos, donde tiene también un vínculo importante la informalidad, y esto tiene que ver con la abogacía de parte de las autoridades de competencia para promover una mayor formalidad. Entonces, déjenme entrar un poco más en detalle sobre estas dos grandes áreas, donde la primera, como repito, se divide a su vez en dos áreas que te llevan a tres espacios específicos de análisis. Perdón, creo que aquí ya me brinqué una lámina. Bien. Por el lado de las investigaciones, primero veamos la parte de colusión, la parte de cartelización. En la parte de los carteles, yo considero que la informalidad reduce la posibilidad de sancionar a digamos, actores que sean informales y que pudiesen ser culpables de la realización de estas prácticas, de las prácticas de cartelización en los mercados. Por un lado, ¿por qué sucede esto? Bueno, por una parte, hay una dificultad para garantizar el debido proceso en los mercados informales. Claramente, las empresas informales, pues ni siquiera están registradas como empresas, no cuentan con domicilios para ser notificados, no hay manera de identificarlos, no hay manera de hablar con ellos directamente, no hay manera de notificarles y de comunicarse con ellos. Es muy difícil, digamos, garantizar un debido proceso en esas condiciones. También es mucho más difícil poderles imputar las conductas. Los informales no cuentan en muchos casos con información, por lo que es difícil poder tener elementos probatorios contra ellos. Y la capacidad disuasiva de las sanciones aplica de manera mucho más ligera, en muchos casos ni siquiera puede aplicar en los mercados informales. Los informales muchas veces no pueden pagar siquiera las multas, o las multas son muy bajas simplemente porque no hay manera de poder saber cuál es el nivel de ingresos y cuál es la capacidad económica de estas empresas, dado que no reportan sus ingresos, muchos de ellos no pagan impuestos, o muchos de estos ingresos están subreportados en las diferentes cuentas, que lleva el Estado, que llevan los ministerios de Hacienda o de Finanzas. Entonces es mucho más difícil para las autoridades poderlos sancionar. También por el lado de colusión, la informalidad reduce la posibilidad, incluso muchas veces reduce y distorsiona, digamos, los mercados de tal manera que es difícil calcular el daño que ocasionan los formales cuando estos se coluden o forman carteles. Porque, digamos, por el lado de la demanda, los mercados se mueven hacia la informalidad. En el momento que se da un cartel, que suben los precios, que reducen la oferta en el mercado formal, pues simplemente el consumo se pasa hacia el mercado informal y difícilmente, cuesta mucho más trabajo poder hacer un cálculo de daño que te permita identificar
en cuánto, cuánto costó al mercado la realización de esa práctica de cartelización que llevaron a cabo las empresas que sí son formales. Entonces, en estas dos grandes áreas tenemos pues nos oscurece muchísimo, digamos, la capacidad de hacer el análisis. En el caso de la colusión, nos dificulta mucho poder llevar a cabo un análisis de los mercados informales, e incluso nos puede distorsionar, repito, el grado de daño, el cálculo de daño en los mercados incluso formales de las prácticas de cartelización formal. En el caso de abuso de dominancia, es decir, en México le llamamos concentraciones, pero que son de hecho fusiones y adquisiciones. Aquí lo que tenemos es que la informalidad, la informalidad aumenta la posibilidad de culpar a formales que son inocentes. Y déjenme entrar un poco más a detalle por qué considero que esto puede suceder en este tipo de casos. Pensemos el caso de conductas unilaterales o de abuso de dominancia o de prácticas relativas, como se le llama, lo describe la ley en México. Sí, en la medida que tú tienes un peso cada vez más importante de la informalidad en un mercado, es natural que tú tengas una subestimación del tamaño del mercado relevante. Es decir, normalmente lo que tú puedes calcular y tus datos y tus estadísticas te especifican, digamos, el tamaño del mercado formal. Pero muchas veces ese mercado, cuando incluyes a la informalidad, es un mercado mucho más grande. Entonces, cuando tú vas a sancionar una empresa por un abuso de poder, por una conducta unilateral, al ser más reducido el mercado relevante que el mercado real, o sea, el mercado relevante que tú estás calculando es menor que el mercado relevante real por la cantidad de actividad informal, es más probable que tú puedas considerar que esa empresa es una empresa dominante en ese mercado, cuando probablemente no lo es, si tomaras en cuenta el tamaño real del mercado, incluyendo a la informalidad. Y cuando esa informalidad es, digamos, son un sustituto prácticamente perfecto de la actividad de los formales. Y por ello, entonces, tú puedes llegar, digamos, a situaciones en donde esta informalidad aumente la posibilidad de culpar a formales que realmente debieran ser inocentes, es decir, empresas que no tienen dominancia, las pudieras estar considerando como dominantes, precisamente porque no estás considerando el tamaño del mercado informal. Y esto sucede también en el caso de las fusiones y las adquisiciones. Digamos, si tú estás haciendo un análisis para una notificación de un caso de una empresa que se está fusionando con otra empresa, y en ese mercado hay una participación importante de empresas informales que no las puedes calcular porque no tienes información sobre ellas, pues es más probable que, repito, que tú consideres que el mercado es menor que el tamaño que realmente tiene, y que puedas tú considerar como objetable una concentración que debiese ser aceptada si pudieses calcular el tamaño real del mercado incorporando a toda la economía informal. Entonces aquí también te puede generar distorsiones el hecho de la existencia de mercados informales, o digamos de una participación de la informalidad muy grande en esos mercados. Déjenme simplemente tocar aquí algunos ejemplos sobre la experiencia mexicana y la experiencia que ha tenido la COFESE, y solamente voy a tocar aquí dos ejemplos muy, muy sencillos que ha tenido la COFESE como experiencia en mercados informales. Uno de ellos es un caso digamos, Chiapas es un estado del sur, es un estado bastante pobre, digamos, con un nivel económico muy bajo en México, en el sur de nuestro país.
Y aquí estamos hablando de un caso, digamos, ya juzgado de transporte de pasajeros en el estado de Chiapas. Y aquí lo que tenemos es que, digamos, empresas de este sector celebraron acuerdos para manipular precios, para restringir oferta, se cartelizaron. Y en ese mercado, pues había una participación o hay una participación importante de economía informal, es decir, de transportistas informales. Y estos transportistas, pues no presentaron, obviamente no pudieron presentar información respecto a sus ingresos, o bien esta información que presentaron era una información que no reflejaba de manera adecuada su capacidad económica, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo la COFECE en este caso? Pues como no había manera de calcular y de considerar objetivamente la capacidad económica a la hora de para sancionar a estos operadores, entonces lo que tuvo que hacer fue utilizar información que le proporcionaron los mismos agentes en escritos de respuesta a requerimientos de información para poder determinar de esta manera, de una manera indirecta, la capacidad económica. Entonces, a veces se tienen que hacer, como decimos en México, algún poco de circo y maroma para poder ver cómo calculas la capacidad económica de las empresas y cómo poderlas sancionar, sobre todo en el caso en el que existe informalidad en este tipo de mercados, ¿no? Déjenme ponerles otro ejemplo, que es un caso de prácticas monopólicas absolutas, y eso también fue en ese mismo estado, en el estado de Chiapas, en la capital, en 2012, la venta de tortillas. Los productores de tortillas, en este caso, lo que hicieron fue ponerse de acuerdo con el presidente municipal de aquel tiempo, y el presidente municipal los ayudó a dividir la ciudad en cuatro cuadrantes, y incluso les dio el apoyo a través de la policía para que las personas que distribuían tortillas no se pasaran de una zona, de un cuadrante a otro. Les ponían incluso camisetas de distintos colores para poderlos identificar. Y entonces el cartel era una división prácticamente perfecta del mercado en la distribución de tortillas. Pues obviamente en la producción y en la distribución de tortilla en México, pues tenemos una participación importantísima de empresas informales. Y estas empresas estaban implicadas, obviamente, y eran parte del cartel, pero no había manera de tener información financiera confiable sobre estas empresas. Y la única forma para tratar de estimar la capacidad financiera de estas empresas fue utilizando datos del Instituto Nacional de Geografía e Informática, ¿no? Datos indirectos, que más o menos te daban una idea de cuáles podían ser los ingresos de estas empresas. Y aquí debo decirles que en muchas ocasiones estas empresas informales tienen ingresos mucho más altos que las empresas formales. Yo recuerdo que yo tenía un profesor en economía que nos decía que había una tortería en una estación de un metro en la Ciudad de México que vendía mucho más que los restaurantes formales que había en las calles importantes cercanas a esta estación de metro. Y claramente era el caso, ¿no? Había colas para comprar tortas en este lugar, y esa empresa pues no pagaba impuestos, ni siquiera estaba registrada. Entonces ni siquiera es un tema a veces que tiene que ver con el nivel de ingreso. Obviamente en la mayoría de los casos son empresas con niveles de ingreso muy bajo, son gente con niveles educativos muy bajos, con un nivel de pobreza muy importante, pero también tenemos algunos casos que se salen totalmente de esas situaciones. Pero, repito, acá pues tenemos estas situaciones que pueden ser importantes. Entonces, por un lado, en el caso de aplicación de ley, lo que vemos es que la informalidad nos distorsiona y nos dificulta o le dificulta el análisis a las autoridades de competencia. Entonces es un área
digamos, donde la informalidad tiene un efecto, la falta de información de los mercados informales, pues tiene un efecto a veces muy difícil de estimar y un nivel de distorsión muy difícil de estimar, pero que las autoridades una y otra vez normalmente tienden a simplemente hacer un lado y decir, como no tengo información, simplemente no voy a poder entrar a atacar ese problema. Déjenme pasar al otro espacio donde hay un vínculo importante entre la informalidad y la autoridad de competencia. Y aquí esto tiene que ver, más que con la aplicación de la ley, tiene que ver con otra área que es muy importante para todas las autoridades de competencia, que tiene que ver con la abogacía, que tiene que ver con la participación en las regulaciones económicas. Y yo creo que aquí estamos hablando de un espacio más prospectivo, donde las autoridades de competencia pueden tener un involucramiento mucho mayor, o probablemente en algunos casos sí se da, ¿no? Pero y eso creo que hay que aplaudirlo. Eh, pero creo que es importante que las autoridades de competencia, lejos de simplemente olvidar y hacer un lado el tema por falta de información, se involucren un poco más y traten de emitir una serie de opiniones para promover que se reduzcan las barreras de entrada al mercado formal y reducir los costos relativos de la formalidad. Entonces, en esta área, creo que el objetivo debe ser promover, obviamente, la libre concurrencia y la competencia económica. Y aquí las autoridades de competencia pues tienen la atribución de emitir estudios, recomendaciones y opiniones que aunque sean no vinculantes en materia de competencia, son opiniones que pueden ser importantes para distintas autoridades del Poder Ejecutivo y también de los distintos congresos. Constantemente los congresos están haciendo análisis sobre distintas regulaciones y aquí creo que es importante el involucramiento de las autoridades de competencia para tratar de cambiar, digamos, estos costos relativos entre formalidad e informalidad en nuestros países. En México también la Comisión de Competencia tiene facultades para investigar y determinar barreras a la competencia, es decir, para reducir y tratar de eliminar las barreras a la competencia que se pueden dar precisamente entre la formalidad y la formalidad. Y de esta manera, creo que es fundamental que se promueva la eliminación y la modificación de marcos regulatorios costosos, que realmente son barreras a la competencia y barreras a la formalidad. Y los efectos de todo esto, pues, es reducir los costos de la formalidad. Y yo creo que aquí es importante, no nada más como en sí mismo, como un principio, sino es importante mandar esa señal a la sociedad del involucramiento de las autoridades de competencia en estas actividades. Hay experiencias a nivel internacional, por ejemplo, en Bulgaria, en 2015 las autoridades de competencia realizaron estudios de mercado sobre producción y comercialización de trigo molido, de harina de trigo, pan de trigo, ¿no? Porque aquí teníamos, o existían varias panaderías informales que incumplían con obligaciones fiscales y con regulaciones sanitarias, lo cual les permitía obviamente ofrecer sus productos a precios más bajos. Y la recomendación de la autoridad fue pues tratar de inhibir o prohibir que los productores realizaran transacciones con este tipo de panaderías. Otro ejemplo importante es el caso de Argentina en 2017, ¿no? Donde hay un estudio de la industria yerbera, de hoja verde y hierba de mate, donde se halló también un nivel muy importante de informalidad asociado con control de precios en la materia prima. Y la conclusión es que algunos de estos problemas pues están vinculados, como normalmente sucede en todos nuestros países, con la regulación y los desincentivos a la formalidad. En el caso de México, a pesar de que no se han hecho estudios directos sobre la informalidad, de manera indirecta sí se han hecho una serie de recomendaciones, ¿no? Hay un estudio sobre obstáculos regulatorios a la competencia, donde
se habla de los requisitos que limitan la entrada de nuevas empresas, y la recomendación es eliminar o modificar regulaciones para reducir los costos regulatorios o los costos de cumplir con esas regulaciones. También se hizo un estudio sobre obstáculos regulatorios a los mercados de gasolinas y diésel. Aquí lo que sucede en México es que pues hay extracción, digamos, ilegal en los distintos ductos sobre diésel y gasolinas, y luego ese diésel y esa gasolina se acaba vendiendo en las terminales que venden, en las gasolineras, digamos, las terminales que venden gasolina, y obviamente pues se pueden vender a precios mucho más bajos que los que les venden las empresas que están establecidas formalmente, ¿no? Aquí la recomendación de la autoridad fue pues claramente solamente comprar a transportistas que estén pagando los impuestos, que estén comprando precisamente estos combustibles de empresas que sean formales. También existe un estudio que hizo la Comisión de Competencia sobre la cadena productiva de gas LP, de gas licuado, ¿no? Donde aquí también tenemos que hay distribuidores que venden gas licuado a distintos clientes, quienes a su vez revenden a otros clientes. Muchos de ellos no tienen permisos de distribución y compiten con otros distribuidores que sí están registrados, que tienen que pagar impuestos, que tienen que pagar una serie de requerimientos regulatorios. Y aquí la recomendación de la autoridad fue obligar a que los distribuidores que vendan tengan vínculos comerciales con revendedores, pues que reporten precios y cantidades que permitan monitorear sus actividades. Es decir, que se compre distribución o a distribuidores que sean formales. Y déjenme con esto, perdón por el tiempo, Julián, creo que ya me pasé del tiempo que me tocaba, pero déjenme simplemente terminar con algunas reflexiones que simplemente yo quisiera compartir con ustedes. Son cuatro reflexiones muy sencillas. Yo creo que está bastante claro, y creo que todos estaríamos de acuerdo en que hay una preocupación creciente, una preocupación que se manifiesta de manera cada vez más importante de las empresas formales que tienen que compartir sus mercados con operadores informales. Es decir, las empresas formales se quejan sistemáticamente que tienen que competir en condiciones desiguales, en condiciones desfavorables, con empresas que no están registradas, que no pagan impuestos, que no pagan seguridad social, que no cumplen con las regulaciones que les permiten estar oficialmente en estos mercados. Y esa es una insatisfacción creciente. Cuando esto se lleva a la autoridad de competencia normalmente, y por razones obvias, dice, bueno, pues yo no tengo información, yo no puedo hacer esos cálculos, no puedo hacer esas estimaciones específicas del peso de la economía informal. Y esto lo único que provoca es un agravio todavía mayor. Esta insatisfacción es una insatisfacción con el Estado, es decir, con distintas agencias del Estado, las agencias que cobran impuestos, las agencias del Ejecutivo, insatisfacciones también con los congresos, con los políticos, con las autoridades de competencia, con las distintas autoridades de telecomunicaciones, del sector energético, en fin, del sector financiero. Y aquí creo que mi único punto es que no podemos simplemente hacer caso omiso a estas preocupaciones. Entonces yo creo que sí debe haber un esfuerzo mayor de parte de las autoridades de competencia en hacer estimaciones lo más precisas posibles con la información que se tiene o con la información indirecta con la que se pueda contar sobre el tamaño y el impacto de los sectores informales. Creo que es un tema importante, simplemente no nada más hacer caso omiso de la existencia de los mercados informales, sino hacer un esfuerzo que las empresas entiendan, las empresas formales,
que las autoridades de competencia están haciendo un esfuerzo muy importante para hacer un cálculo y hacer un análisis mucho más detallado de la economía informal y del impacto que la economía informal tiene en los distintos mercados. Eso por una parte en cuanto a las investigaciones. Y en relación a la abogacía, creo que también es muy importante redoblar el esfuerzo de la participación en las distintas regulaciones y la insistencia sobre las actividades que realiza el Ejecutivo, otras áreas del Ejecutivo y también el Poder Legislativo para mejorar tanto la aplicación del Estado de Derecho como el cambiar, digamos, el peso relativo y el costo relativo de estar en los mercados formales e informales. Es decir, reducir el costo de convertirse en formal, volver más atractivo e incentivar el que las empresas se integren a los mercados formales. Esto es un esfuerzo importantísimo, pero yo creo que no se puede dejar a un lado porque sí es un esfuerzo que bien vale la pena hacer. Entonces yo con esto quisiera simplemente pues terminar mi participación y empezar el espacio de diálogo, y perdón por haberme ido un poco más lejos del tiempo que me correspondía. Y muchas gracias, Julián. Gracias a ti, realmente un lujo la presentación, muy completa, abarcativa y con bastante para poder, bastante carne como para poder ahora disfrutar del debate. Ya tenemos el primer voluntario, don Felipe, todo tuyo. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo obtener información para la determinación del mercado relevante respecto a la economía informal, ¿no? Y a ver si alguien ha tenido experiencias específicas o concretas o incluso cierta imaginación, ¿no? Porque esa cuestión es un embrollo, ¿no? Porque, claro, el tema es interesante y tiene impacto, pero bueno, la obtención de esa información es muy complicado, entonces eso puede hacer demorar a la agencia o la autoridad en incorporar ese elemento dentro del análisis. Y lo segundo es un hipotético, es suponiendo, Eduardo, y me lo encontré muy interesante ese análisis de costo-beneficio, ¿no? de la informalidad, suponiendo que tú tienes una empresa informal que tiene poder de mercado, lo que es raro, ¿no? Porque en general la informalidad se da a nivel, entiendo yo, a nivel más bien de pequeñas empresas o incluso medianas empresas. Pero suponiendo que tú tienes una empresa informal que tiene poder de mercado, mi pregunta ahí es, ¿qué figura infraccional de abuso de posición dominante podría caer en relación con esa empresa a propósito de la informalidad? Una figura que pueda ser, entre comillas, tramitada con cierto nivel de éxito por un organismo de competencia, o sea, utilizando solo argumentación de libre competencia. Muchas gracias. Gracias, Felipe, y gusto saludarte. Realmente la primera pregunta de hecho es una pregunta, es muy compleja la respuesta, ¿no? Realmente en muchas ocasiones simplemente no cuentas con la información, pero a veces también es cierto que no cuentas con la información y en ocasiones no se hace un esfuerzo adicional, digamos, no se hace el extra mile, digamos, de esfuerzo para conseguir a veces la información que exista sobre esos mercados, ¿no? Muchos de los censos industriales, los censos de población, te permiten tener alguna información indirecta. Las empresas de estadística en nuestros países tienen algunas estimaciones sobre economía informal en los distintos mercados y de manera imaginativa se puede, digamos, hacer un esfuerzo adicional. También es cierto que las autoridades de competencia pues tienen una carga de trabajo
y muchas veces una escasez de capital humano que no les permite ir a estos detalles, ¿no? Que es a veces un trabajo más para académicos. Pero yo creo que es importante que las empresas que están haciendo sus notificaciones, que están siendo investigadas, por lo menos sientan que se está haciendo este esfuerzo. Porque el agravio es un agravio creciente, Felipe, y creo que al final del día estos agravios se acaban pagando, y se acaban pagando en el Congreso, y se acaban pagando con modificaciones en las leyes. O sea, estas presiones, mira, por ejemplo, yo ahorita estoy representando a un grupo empresarial en un sector que es el sector de transporte de personas en México, donde hay una participación creciente y creo que reconocida por mucha gente de informales. O sea, hay una gran cantidad de hombres camión que están dando servicios, que no pagan impuestos, que no están registrados y que están compitiendo en condiciones que ponen en desventaja a las empresas que están debidamente registradas y cumpliendo con todas las regulaciones que además son cada vez más estrictas, ¿no? Entonces, estos agravios al final del día a lo que te llevan es, cuando llegas a la hora de las sanciones, cuando llegas a la hora de las multas, y cuando estas empresas al final del día se pueden acercar también a los políticos, pues generan las presiones para que se hagan los cambios en las leyes que le quiten las facultades a las autoridades de competencia, y creo que eso tenemos que tomarlo en cuenta y es algo que las autoridades de competencia también deben de considerar como elementos dentro de su balance, en sus análisis de aplicación, digamos, de tiempos y de gastos y de capital humano, ¿no? Entonces, al final del día, yo creo que sí, es un tema muy complejo, no tengo la menor duda, pero es también digamos, hay que mostrar, yo creo que también se requiere que se muestre el esfuerzo. Y el esfuerzo se tiene que mostrar tanto en las investigaciones como también en los trabajos de abogacía. Respecto a la segunda pregunta, o sea, yo creo que es interesante, ¿no? Puede haber muchos casos donde tú tengas empresas informales y que tengan a su vez poder de mercado. Pero ahí el problema es, repito, sigue siendo el mismo. El problema es cómo te haces de esa información. ¿Cómo puedes demostrar que esa empresa tiene poder de mercado en un mercado que es informal y donde simplemente no sabes ni siquiera, no tienes la información, nadie está registrado, no tienes información estadística, no tienes manera de identificar si efectivamente esa empresa es una empresa que tiene poder de mercado o no, y cuál es el poder de mercado y cuál es la influencia que tiene en los precios? Entonces, al final del día, te lleva a lo mismo, ¿no? No hay manera de hacer este tipo de análisis, yo creo. Es muy difícil hacer este tipo de análisis en mercados informales. Tienes que acudir a información indirecta. Yo quisiera agregar, digamos, con respecto a la primera pregunta, que el tema de la cuantificación, aún no cuantificándola, se la está cuantificando, porque la está cuantificando en cero. Digamos, al decir, yo no puedo cuantificarlo porque no hay información confiable, la está cuantificando en cero, y a veces ese cero es mucho más arbitrario que cualquier estimación a ojo de buen cubero. Yo me acuerdo, hace 15 años tuvimos un caso en la cual era una fusión de calzado deportivo, y planteamos el tema de la economía informal, por más que digamos que no había un tema de concentración importante en el mercado de calzado deportivo, pero planteamos el tema de economía informal y adjuntamos declaraciones de prensa del director de aduana diciendo que la estimación que él tenía, que el contrabando era que cerca del 60% de calzado deportivo era contrabandeado. Es una cifra importante. Digamos, obviamente no teníamos mayor respaldo que eso, pero en su momento la comisión, digamos,
como no había información científica, digamos, que lo avalara, prefirió no considerarlo. También hay que tener en cuenta, digamos, de que no hay muchos incentivos para las agencias de considerarlo, más allá del esfuerzo que significa conseguir esa información, sino también por el hecho de que al ser analizadas las agencias por terceros, digamos, buscan, digamos, por lo general, cumplir con los mismos parámetros que se manejan en Europa y en Estados Unidos. Y a veces esos parámetros no tienen en cuenta para el HHI la existencia de una importante, digamos, presencia informal. Don Alfonso, vos tenés levantaste la mano. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y muchísimas gracias por las palabras para el CDEC, Julián. Yo tengo un comentario y con el especial saludo para Eduardo. En Colombia nos parece un poco como escribió Alejandro antes de salir, que este es un tema que tiene que ver también con las trabas que el propio gobierno le establece a las actividades económicas y la necesidad de desempapelar la economía, de hacerla más ágil y más efectiva. En Colombia nosotros tenemos muchas preocupaciones al respecto. Ha habido varios proyectos desde hace más de 25 años y ahora otra vez el presidente Duque tiene un proyecto para aligerar los trámites, para disminuir los trámites en la economía. Entonces ese es un primer comentario que la informalidad tiene muchos niveles y por supuesto hay un nivel en el que hay algunas empresas que no cumplen con todas las regulaciones y eso les puede generar una mayor competitividad frente a aquellas empresas que son muy ortodoxas y que cumplen con todas las reglas. Y hay un campo, por lo menos en el derecho colombiano, de competencia desleal, que tenemos una ley del año 96 que es muy copiada de la ley española de competencia desleal, en la cual tenemos la conducta de competencia desleal por violación de normas y esa conducta dice que se considera competencia desleal obtener una ventaja competitiva significativa frente a los competidores mediante la infracción de una norma legal. Y eso da lugar a la posibilidad de demandar a aquellas empresas que compiten logrando el atajo de no cumplir con algunas de las regulaciones que a veces son costosas y sí adquieren una competitividad ilegal que les permite quitarle la clientela a otras compañías. Entonces, aparte de todos los temas de libre competencia que señaló Eduardo, pues me parece que esta arista de competencia desleal pues es muy importante, a la vez que el llamado a nuestros países, por lo menos en Colombia, que viene pues desde la colonia prácticamente toda esta manía de generar regulaciones y trabas que impiden muchas veces la efectiva participación en el mercado. Muchísimas gracias por la oportunidad y un cordial saludo. Gracias, Alfonso. Sí, perdón, Alfonso, yo comparto contigo todas estas reflexiones. Yo creo que sí es es un tema delicado, digamos, sí se requiere hacer toda una estrategia que nos lleve a aligerar trámites. Creo que tenemos una cultura regulatoria con un peso muy importante constantemente. Es mucho más fácil regular y es mucho más fácil cobrar a los que ya están establecidos que aligerarles los trámites a los ya establecidos y promover que los que están fuera se incorporen cada vez más a la formalidad, ¿no? Y ese es un gran tema que para casi todos los gobiernos es muy complejo. Gracias. Esteban. Gracias. Creo que Santiago también pidió hace rato por chat la palabra. Perdón. Antes que yo. Sí, así que sí,
¿Querés, Santiago, Bueno, empezar? Sí. Santiago, perdón, no lo había visto, se me escapó. Bueno, gracias Esteban, gracias Julián y muchas gracias Eduardo. Muy interesante, genera reflexión. Yo con varios puntos estoy obviamente de acuerdo, pero quiero que reflexionar sobre algo, dado que la invitación es a reflexionar, y que puede ser distinto en distintos países de la región, ¿no es cierto? Pero yo lo que percibo, digamos, es que si bien es correcta la caracterización de la decisión individual de cualquier empresa de ser formal o no, según los costos y beneficios, la legislación, no de defensa de la competencia, sino que lleva a las decisiones de formalidad en los distintos países, no existe de la forma que existe, digamos, con altos costos de la formalidad por error, por un descuido, sino que, creo yo, está inserta dentro de una dualidad o una fragmentación donde en la política pública se admite como si fueran dos partes distintas de una economía moderna que pretende ser, digamos, con todas las reglamentaciones de formalidad y de aplicación de la ley y de responsabilidades de las formas de competir, etcétera. Y hay una aceptación votada continuamente, es decir, refrendada en un equilibrio social, de que hay una parte de la sociedad, porque tiene menor formación y capacidad digamos, de educación, porque a lo largo del tiempo se fue deteriorando y fragmentando la sociedad, esa parte del segmento, digamos, económico debe subsistir y aceptarse la informalidad. La capacidad de eliminar la informalidad por los mecanismos de control tal vez sería mucho mayor que la que se ejerce de hecho. Es un equilibrio no ejercerlo para esa sobrevivencia de dos economías de distinta productividad, la formal y la informal. Entonces, si eso es más o menos así en distintos países, tal vez por los números que mostraba Eduardo, en México hay una menor informalidad que la que hay en promedio en América Latina y la que fuimos alcanzando incluso en Argentina. La defensa de la competencia no es, creo yo, el mecanismo por el cual restablecer una visión digamos, de unificación de los mercados, sino que, digamos, hay una decisión anterior, que es efectivamente combatir la informalidad a través de equilibrar la capacidad de ser productivas de las empresas que hoy son informales. Entonces, sí, creo que es un problema para la defensa de la competencia, la existencia de la informalidad. No es la defensa de la competencia la instancia, me parece, central de resolver ese problema, o de intentar atenuarlo. Digamos, genera problemas para la medición, no creo que tanto para la existencia que charlábamos recién sobre empresas informales que tengan poder de mercado, que sean objeto de investigación. Habría que ver claramente siempre si las empresas investigadas tienen o no vínculos verticales o ventas informales asociadas, pero me parece que el problema, digamos, de la informalidad, que lo estamos viendo en su vínculo con la defensa de la competencia, no debemos perder el punto de vista que, digamos, nace antes y es de un equilibrio indeseable, obviamente, para mi gusto, pero que es una realidad que hay que, creo, atacarla más integralmente que recién a la instancia de imponerle a las empresas comportamientos que son incumplibles porque tienen que competir con quienes están exentos de esas obligaciones. Gracias. Sí. Eduardo. Sí, gracias, Santiago. Yo creo que, bueno, yo creo que es una reflexión interesante esta, la que haces. De hecho, yo coincido contigo en el sentido de que sí, bueno, obviamente parte de la realidad de nuestros países es esa dualidad, ¿no? Esa dualidad donde tienes mercados modernos que son tan modernos y tan desarrollados como los de los países más desarrollados del mundo, y que a su vez se convive con una enorme, digamos, cantidad de marginación, con economías informales que también son parecidas a las de los países menos desarrollados del mundo. Entonces, esa dualidad es una dualidad en la que vivimos todo el tiempo. Ahora,
coincido contigo que el tema de la lucha, digamos, es un balance, pero sin embargo es un balance que si lo ves como una película, todos hacia donde nos queremos mover es hacia países donde tengas un mayor peso de la modernidad, la formalidad y el desarrollo. Bueno, digamos, es lo que, es a lo que todos aspiramos. Y la pregunta es cómo nos podemos mover hacia allá. Yo coincido totalmente contigo de que este no es un trabajo central, único para las autoridades de competencia. Obviamente es un trabajo donde tienen que participar diferentes agencias del Estado, tanto del legislativo como del ejecutivo, sin lugar a dudas. Es una estrategia mucho más amplia que solamente la parte de competencia, pero lo que yo sí veo es que digamos, en esa dualidad, lo que tú tienes son espacios que muchas veces son espacios crecientes de zonas grises, donde conviven las empresas informales con las empresas formales, ¿no? O sea, hay mercados donde la parte moderna está bastante claramente establecida, bastante bien establecida, donde prácticamente no tienes una participación importante ni contaminación, ni mezcla de informalidad con formalidad, y donde todas estas distorsiones y buena parte de lo que platicamos aquí realmente no aplica. Pero tienes una serie de mercados que además yo creo que tienen un crecimiento cada vez mayor en ciertas zonas de la economía, donde esas zonas grises son muy grandes y donde esa mezcla entre los informales y los formales sí te genera una gran inconformidad, sobre todo las empresas formales que tienen que enfrentar a las informales, pero que a su vez ellos sí pagan los impuestos y que están siendo, y que digamos, conviven en mercados donde sienten que hay una gran, digamos, competencia desleal, si le puedes llamar de esa manera, ¿no? Donde están compitiendo con muchos informales que realmente no están cumpliendo con esas regulaciones. Y es en esas áreas, en esas zonas grises, donde yo creo que aplica buena parte de lo que de lo que mencioné yo aquí, ¿no? O sea, y hay otras zonas donde tienes mercados informales, puramente informales, donde prácticamente no entran las autoridades de competencia, y donde puedes tener los vicios, algunos vicios parecidos a los que tienes en mercados donde hay abusos de empresas privadas igual, pero donde estás en el mundo de la informalidad. Y ahí pues estás en un mundo distinto donde esas fricciones no se dan de manera tan importante. Entonces, mi punto es que las fricciones están concentradas sobre todo en esas zonas grises. Gracias. Ahora sí, Esteban, tu turno. Bueno, gracias Eduardo, muy buena la presentación, realmente la seguí con atención. Yo quería marcar 2 o 3 cosas. Una, primero, que el tema me parece que es un tema relevante y que, bueno, el vínculo entre competencia e informalidad es poco estudiado a nivel internacional porque es un tema nuestro, de nuestras regiones, probablemente. Igual fue tema de una mesa de Roundtable de la OSD en 2009, o sea, casi ya 11 años, donde hay un documento donde lo que planteaba Eduardo sobre el círculo vicioso que mostraba, ya en aquel momento se hacía en ese informe de la OSD. Y también fue un tema, creo que en parte gracias a la propuesta de Julián y del foro, en el Foro Latinoamericano de Competencia de la OSD en 2018, que se hizo en Argentina, donde hubo una sesión que se abrió a NGAs y a público, no parte de agencias, donde se discutió esta cuestión. Creo que, y ahí coincido con Santiago, que
obviamente no es la función fundamental de defensa de la competencia, ser una herramienta para combatir la informalidad, pero sí, como decía Eduardo, digamos, es un tema que influye. Creo que hay mucho para hacer en advocacy, creo que lo que planteó Eduardo es muy, muy cierto y coincido. Hay un punto que en la ley argentina está incluido, que es el mismo que comentó Alfonso, que está en la legislación de competencia desleal en Colombia, porque en la ley argentina está prevista como infracción a la ley de defensa de la competencia la obtención de ventajas competitivas mediante infracción de otras normas. Lo cual ha habido algunos reclamos de uso de esto. No hay ningún caso que se haya sancionado, porque claro, no es una teoría del daño típica de defensa de la competencia. Y el tema es cómo, si primero hay que demostrar la infracción a otras normas, la autoridad de aplicación para eso es probable que sea otra. Entonces, no sé si hay en la experiencia cómo ha sido en el caso de competencia desleal en Colombia y si hay otras leyes de la región, creo que no, que tengan esta previsión. Finalmente, digamos, creo que quizás el campo donde mayor relevancia o influencia tiene el tema de la informalidad es en algo que planteó Felipe hace un rato, ¿no? Y que está, creo, en tu presentación muy bien planteado. Yo lo pondría en términos de, digamos, cómo influye la consideración o no de la informalidad en los errores de tipo 1 y de tipo 2, o sea, de generar falsos positivos, que era el punto que quizás puede suceder, de sancionar a alguien que resulta inocente, creo que has puesto, pero que es en definitiva, si es que, pero que creo que eso viene de la dificultad de cómo definir los mercados. Y ahí, bueno, está el tema de la información, digamos. La información no es solo para medir el market share, porque el punto es si realmente son el mismo mercado o no. Hay algunos precedentes, Julián citó alguno, y podría suceder ambas cosas, o sea, tanto como que, bueno, haya segmentación de mercados y realmente, si uno hiciera un test del monopolista hipotético, un SNP test, ¿qué pasa con los productos del mercado formal e informal, si son sustitutos o no, y cuál es el mercado relevante? Pero considero que podrían pasar ambas cosas, o sea, mercados en los cuales realmente sí los productos de las firmas informales sean sustitutos, y por lo tanto habría que considerarlos de alguna forma porque son una restricción competitiva, y también podría pasar lo contrario. En ambos casos, la mala consideración de la informalidad podría llevarnos o a bien a falsos positivos o también a falsos negativos o errores de otro tipo, por el hecho de, por ejemplo, no considerar incluso el impacto negativo de estas empresas informales o posibles conductas anticompetitivas de estas empresas informales que afectan a los consumidores y a las empresas formales también. Creo que sobre eso no ha habido mucho avance y no ha habido mucha jurisprudencia, digamos, que no vamos a poder ir a buscarla a Europa o a Estados Unidos, pero quizás sí en Latinoamérica o en África o en países que han empezado en los últimos años a aplicar la ley de competencia. Algunos países de Asia, pero en la región en particular, porque de hecho algunos de los estudios que se mostraban en el documento de OCDE mostraban que Latinoamérica era una de las regiones de mayor impacto de la informalidad en la economía y los mercados. Ese era mi comentario. Gracias. Gracias, Esteban. Bueno, aprovechando en función del evento que hiciste referencia del Foro Latinoamericano del 2018, quien hizo una presentación y que compartió bastante esa experiencia de Brasil es Ana Paula, que todavía está presente, con lo cual sería bueno si Ana Paula puede aportar algo sobre esto al debate. Hola, buenos días a todos. Hola, Eduardo, gracias por la presentación. En Brasil, el CADE generalmente ignora el hecho de que el impacto de la economía informal en el análisis de
fusiones y adquisiciones. Ya hubo muchos casos, por ejemplo, en el mercado de tabaco, en que hay mucha informalidad en Brasil, pero aún así el CADE reconoce que hay la informalidad, pero un poco toma la posición que eso no debería impactar el análisis antitrust. Y en temas de conductas anticompetitivas, muchas veces cuando yo estaba en el gobierno, recibíamos denuncias de que el hecho de que había una informalidad o de que determinado agente económico no pagaba impuestos, distorsionaba la competencia. Nosotros reconocíamos que sí, esto era un efecto potencialmente anticompetitivo, pero no instaurábamos investigaciones por eso. Nosotros enviábamos la denuncia, por ejemplo, a la Secretaría de Receita Federal, para la Agencia de Tributos en Brasil o para el Ministerio de Trabajo. Nosotros enviábamos la denuncia para otros órganos dentro del gobierno que podrían investigar y level the playing field. Entonces reconocíamos que había un impacto indirecto, pero no instaurábamos una investigación que resultaría en la imposición de una multa. Gracias, señora Paula. Manuel de Almeida, tú tenías una pregunta también, ¿no? Sí, buenos días. Yo nada más preguntaba por el tema de que es complicado, no hay información para calcular participación de mercado y poder de mercado. Si no se puede hacer encuestas a los clientes de ese mercado específico y con base en eso yo puedo calcular participaciones de mercado, hacerlo bien científico, que sea aprobado por la autoridad, de hecho hasta que vaya quizás una persona de la autoridad para darle toda la formalidad del caso y que eso lo considere como una estadística válida para yo calcular participaciones de mercado y después hacer el consiguiente análisis. Eduardo. Yo creo que, digo, eso es un buen punto. El tema de las encuestas es un instrumento que sin duda puede ser útil. Yo creo que aquí el problema es el tiempo y el costo, ¿no? Y al igual de lo que menciona Ana Paula en el caso de Brasil, por lo menos digo, yo no voy a juzgar a la autoridad actual en México, pero por lo menos lo que a mí me tocó, nosotros hacíamos algo muy parecido. Decíamos, bueno, sí existe la informalidad, pero no hay manera de calcular y por lo tanto no consideramos que tenga una fuerza relevante o simplemente de alguna manera lo ignorabas, ¿no? Al no tener información sobre ello. Sí, las encuestas puede ser una respuesta, pero es una respuesta costosa. Y aquí lo que habría que ver es si las empresas también, algunas de ellas, están dispuestas a utilizar algún tipo de proxy, incluso apoyar a conseguir algo de esta información, ¿no? Otra forma quizá de hacerlo es, sobre todo en aquellos, digo, la economía no es pues todos lo sabemos, obviamente, no en el análisis del mercado, de mercado relevante, pues no es una ciencia exacta. Entonces, si dentro del rango de discreción en la evaluación que tú tienes para tomar una decisión, cuando estás en el margen, y digamos, en el margen, cuando estás digamos, entre un balance de tomar una decisión a favor o en contra, y tienes un peso y un elemento adicional que te dice el peso de la informalidad en ese mercado, pues probablemente podría ser un indicador como para inclinarte hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Si estás en una situación de prácticamente indiferencia, y ahí puede ser que tenga sentido, digamos, considerar la informalidad como algo, digamos, objetivo, pero que no es totalmente medible y que no necesariamente te lleva
a que puedas, a que se ponga en riesgo tu decisión en el poder judicial. Es un tema, realmente sí es un tema complejo, y como también bien dice Esteban, pues ciertamente te puede llevar a falsos positivos o incluso en algunos extremos a falsos negativos también, ¿no? Eduardo, Tanto en Luis este como punto Gilberto, que has comentado ahora en Brasil sería lo mismo, o sea, no consideraríamos en la parte de definición de mercado relevante, pero sí quizás en el análisis de la rivalidad. O sea, si es un mercado en que sabes que hay mucha informalidad, no sabes cómo mensurar, pero en la rivalidad para quizás aprobar la operación sin condiciones, sería posible allí sí considerar eso. Así es. Yo tengo tanto Luis como... Perdón, más bien, buenos días, mucho gusto. Soy Vicente Vega, soy gerente legal para las afiliadas de la Philip Morris en Ecuador. Gracias por el foro y Eduardo por la exposición. Sino, quiero solo dar una acotación al comentario que manifestó Ana Paula hace poco, y quiero tomar en cuenta un poco la realidad de Ecuador. Nosotros en Ecuador tenemos un mercado en el cual el 72% del mercado es contrabando. Nosotros ya perdimos, siendo la Philip Morris en Ecuador, somos la única compañía legal que distribuye cigarrillos en el país. Por lo tanto, tenemos una posición dominante legal natural, por ser los únicos distribuidores legales. Pero, ¿qué es lo que ha llevado a esta situación? Por los impuestos, que en el Ecuador son 16 centavos por unidad, una cajetilla legal no puede venderse menos aproximadamente a 4.92 versus las de contrabando que se venden a 2.50 e inclusive $1 la de 20 unidades. Por lo tanto, en mercados como el de Ecuador, hemos perdido una característica esencial que tienen las compañías dominantes, el incidir en el mercado con el precio. Aun cuando yo venda en un precio que sea margine lo mínimo, exagero el ejemplo, 1 centavo por cajetilla, yo ya no puedo competir contra el contrabando. La brecha se volvió inalcanzable. Estoy teniendo una brecha entre 3 a $2.50. Hago este comentario porque estoy escuchando que es una realidad que estamos viviendo a nivel de Latinoamérica, y creo que también si desde nuestros distintos países tenemos acercamientos con autoridades y construimos una visión en la cual estos informales sí tienen una posición de mercado y deben ser tratados como tal, porque llegan a incidir, con el caso, por ejemplo, Ecuador, donde yo ya no tengo posición de dominio, no puedo incidir en el mercado, puedo hacer mercado, competencia, programas al trade, bajar el precio, ofrecer términos de pago, pero llega un punto en donde el punto de venta no me va a comprar el producto porque sencillamente es más caro versus la competencia ilegal, versus los costos de producción que yo tengo que incidir inclusive para poner el producto en el mercado. Por lo tanto, yo creo que sí es válido mencionar y ver al mercado informal como un competidor. Y de hecho eso es algo que en el Ecuador nosotros lo estamos viendo de esa manera. Caso contrario, estaríamos jugando bajo las reglas de juego de una compañía dominante que no la tenemos hoy en día. Yo no incido en precios, yo no incido en promociones, yo no incido en descuentos. Clarísimo. Esa preocupación es la que yo veo en muchos sectores. Repito, hay sectores que son modernos y donde no tienes ningún tipo de contaminación informal. Sectores intensivos en capital, con alta tecnología, donde simple y sencillamente estás en una situación totalmente pura desde el punto de vista académico, de información, y tienes buena información y puedes hacer un muy buen análisis. Pero sí creo que hay otro grupo de sectores donde participa, digamos, economía informal, donde hay contrabando, donde no hay manera de controlar, donde sí se necesita, digamos, un análisis un poquito más flexible para poder entender la realidad. Porque terminas agraviando a las empresas al no aceptar una realidad que sí están enfrentando todos los días, ¿no? Repito, en los mercados de transporte, por ejemplo, ¿no? Pues hay la cantidad de informalidad que hay, y si tú te sientas a analizar las estaciones de servicio, las estaciones de transferencia de pasajeros, y lo consideras como un insumo esencial
para poder dar el servicio de transporte de pasajeros entre una ruta y otra, cuando hay una cantidad enorme de transporte de buses que no se paran en esas estaciones, que te recogen en cualquier calle, que te llevan sin necesidad de entrar a las estaciones que son consideradas formalmente como lo que podría ser un insumo esencial, pues realmente ni es un insumo esencial, y la competencia se está dando de una manera mucho más intensa de lo que la estadística te está mostrando. Entonces, realmente sí se requiere una apertura y se requiere unas metodologías distintas y una forma de analizar este mercado diferente para poder entender esa realidad. Y si no, lo único a lo que vamos a llegar es a un estado de agravio creciente en ciertos sectores que al final del día le van a acabar pegando a las autoridades de competencia a las distintas u otras autoridades también, ¿no? Sí, Julián. Julián. Sí, Bernie. Sí, un comentario muy interesante de la presentación y la charla. La verdad que es un tema que particularmente me tocó vivir en varias operaciones en las que estuve, en algunas de las cuales en Argentina se consideró el aspecto de la economía informal, no se formalizó en una reunión, en las resoluciones. En otros casos se hizo alguna mención, que ya me parecía que era un elemento valioso, pero un poco yendo a lo que decía Santiago Urbistondo, en el sentido de decir, bueno, las autoridades de competencia poco pueden hacer con la informalidad en el proceso competitivo, y yo, desde el lado de nuestro país, en Argentina, nosotros en la Constitución tenemos una norma que dice que las autoridades tienen que proveer a la defensa de la competencia. Y las autoridades no es únicamente la autoridad de defensa de la competencia, son todas las autoridades. Entonces, si nuestra Constitución, y me imagino que muchas constituciones de la región deben decir lo mismo, tienen una instrucción de proveer a la competencia, que todas las autoridades impositivas, los jueces cuando dictan el fallo de contrabando, etcétera, no tienen el factor de la competencia como un factor relevante a nivel de la Constitución, y una cuestión que en definitiva promocione inversiones y seguridad en el país es muy difícil. Yo creo que, por lo que escucho, lo tratamos, creo que alguien lo dijo, lo tratamos como una realidad de la región y como un problema que no tiene solución. Digamos, si nosotros no solucionamos este problema, no vamos a tener en muchos mercados, no va a haber competencia, digamos, no va a haber aquello que nuestras constituciones intentan promover, ¿no? ¿Alguien quiere hacer un comentario al respecto? Tanto Luis como Gilberto habían mandado mensajes al chat, no sé si quieren también plantearlo en el debate. No, yo solo un comentario porque hablaban del tabaco, hablaron de Ecuador, y justo en el informe de la OSD de 2009 se citó un caso de Chile. Hay un caso en Chile del 2005, creo que era, donde justamente Philip Morris acusó a British Tobacco por abuso de posición dominante, y British Tobacco argumentó para reducir, digamos, su dominancia, la existencia de un mercado informal, y eso, pero fue desestimado por el Tribunal de Competencia, por la Autoridad de Competencia. O sea, no se tomó en cuenta eso. O sea que ya otro elemento más, pero es un antecedente del mercado del tabaco. Gracias, Esteban. Bueno, supongo que no... Creo que Gilberto, Julián quiere hablar. Aparece. Le había contado. Gilberto. No te escuchamos, Gilberto. Gracias, Susana. Gracias, Julián, Eduardo. Un gran abrazo y saludos a todos.
Realmente a todas las autoridades de competencia nos interesa solucionar este tema de la economía informal. Pues es un flagelo severo en nuestras economías, principalmente en las nuestras, que son economías muy pobres. Y al final del camino se convierte en una falta grave a las normas de competencia de nuestros países. Sin embargo, creo que habría que acotar algo de mayor profundidad. Cuando tenemos que hacer los análisis en estos sectores informales, y bien lo apuntaba Eduardo, la información no existe. Bajo ninguna circunstancia podemos tener una información fiable. Y al final nos encontramos con información secundaria de las otras autoridades públicas, que tampoco es una información confiable, porque la han tomado de los mismos lugares donde nosotros pudiéramos hacerlo y de la misma que no confiamos. El tema de la informalidad en nuestros países, yo creo que hay que analizarlo con mayor profundidad, pues hay una serie de aristas que esto conlleva. Primero tiene que ver el tema no solamente económico, sino el aspecto cultural. Luego el tema de las mismas legislaciones que nosotros hacemos o que nuestros países hacen, que tratando de regular y promover la economía, lo que hacen es desalentar, desestimular la formalización de muchos sectores de la economía. Y hay que tenerlo claro también en nuestras economías. Hay intereses muy fuertes, hay fuerzas ocultas que están ahí dentro de ese mercado de la informalidad. Entonces, a nosotros como autoridades de competencia, que estamos interesados en que haya una competencia sana y queremos subsanar todo este tipo de dificultades para que nuestras economías puedan ser más sólidas y más consistentes, al final nos encontramos con una barrera fuerte. Entonces, si no hay un concurso de todas las instancias públicas relacionadas al Ministerio de Economía, Ministerio de los Ministerios de Hacienda, inclusive los Ministerios de Educación, etcétera, difícilmente vamos a poder como autoridad resolver este problema. Y vamos a estar siempre caminando sobre la misma marqueta de hielo y nos estamos deslizando. Este tema de la informalidad la venimos abordando no solamente desde el área de competencia, sino de otras áreas desde mucho tiempo, y estamos exactamente en el mismo punto. Entonces me pregunto yo, ¿somos las autoridades de competencia las que podemos o debemos resolver este problema? ¿No será que ahora hay que hacer un análisis de mayor profundidad de tipo económico y social en nuestros países para poder llegar a la raíz del asunto? Y ahí es donde sí podríamos probablemente encontrar algunas bases para subsanar esta situación, porque de lo contrario nos estaremos quedando siempre en las recomendaciones de escritorio, y ahí esas recomendaciones de escritorio, y creo que Ana Paula lo mencionaba claramente, no tienen resultados porque van de instancia en instancia y ahí se quedan ocultas de nuevo, archivadas un montón de papeles, ¿verdad? Entonces yo creo que desde las autoridades de competencia podríamos reenfocar un poco el análisis hacia promover la búsqueda a mayor profundidad de lo que provoca realmente la informalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis Humberto y Gabriela, digamos, ambos tenían comentarios. ¿Los quieren plantear en la mesa? Yo puedo hacer la pregunta. Es una pregunta bastante directa, Eduardo. Sé que me enteré leyendo que hubo un premio para identificar el obstáculo más absurdo para emprender que hace unos años organizó el COFESE. No sé, sé que el premio se lo dieron a los notarios por la gran cantidad de... un premio que nadie quiere recibir, ¿no? Pero toda la normativa que los notarios tenían como que protegía y que es como la contracara de lo que estamos viendo, ¿no? Como es la razón por la que muchos alegan que hay economía informal, ¿no? Te quería consultar, sé que los notarios pusieron una cautelar para que se elimine cualquier mención de que recibieron el premio, pero si sabías qué había pasado con eso, no encontré nada más. Gracias, muy buena charla. Sí, gracias, Gabriela. De hecho, no sé exactamente en qué terminó. Sé que hubo una queja de los notarios y hubo un tema ahí, una cautelar. Efectivamente, tiene razón. Pero voy a revisar en qué acabó este asunto. Digo, yo coincido totalmente que ese premio
es un premio bien merecido para los notarios. A nosotros, cuando yo estuve en la comisión, nos tocó también hacer algunas investigaciones contra los notarios. De hecho, las perdimos en la Suprema Corte, y no es de extrañar, la Suprema Corte tiene una participación importante de notarios o exnotarios ahí también, o por lo menos tenía en esa época. Pero en fin, no tengo una respuesta concreta en qué terminó esta cautelar del Poder Judicial. No me extraña que lo hayan hecho, porque, repito, en el Poder Judicial ha sido muy difícil convencerlos del absurdo, digamos, del costo que representa más bien el sistema notarial obligatorio en México. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, crítica? Yo quisiera, Julián, solo hacer un último comentario y con esto creo que daría por mi lado. Más bien, muchas gracias por el espacio. Yo creo que concuerdo mucho con lo que comentó Gilberto. El trabajo se debe realizar en campo, no es un trabajo de escritorio, al menos levantar el tema de la informalidad. Es un trabajo que debe hacerse en continuo relacionamiento con las autoridades de competencia, que conozcan del problema, que sepan cómo está afectando esto desde un punto de vista jurídico, porque la informalidad no solo lleva consigo, por ejemplo, con el caso del contrabando, no pagar impuestos, pero también cumplimiento de normativa sanitaria, cumplimiento de otro tipo de normativa que evidentemente impacta dentro de la industria legal. Y eso es algo que no necesariamente la autoridad de competencia conoce desde todo tipo de industrias, no solo la tabacalera, pero es algo que sí vale la pena hacer el trabajo en campo, y tomando en cuenta que estamos en un foro donde hay varios países, creo que nos corresponde a nosotros también acercarnos a tener este contacto con la autoridad para que sepan cómo la informalidad en Latinoamérica, y en eso concuerdo, no me acuerdo quién lo indicó precisamente, que si bien no hay jurisprudencia, quizás Latinoamérica va a ser el lugar donde se va a generar esta jurisprudencia a nivel de competencia, donde la informalidad debe ser tomada en cuenta como un competidor. Y esto es un trabajo en campo que tenemos que nosotros realizar para que se sepa el problema que está causando en nuestros países. Buenísimo, gracias. ¿Alguien más tiene algo? Sin más, Eduardo, ¿las últimas palabras? No, yo la verdad es que lo único que tengo es que agradecerte, Julián, por esta idea, y además felicitarte por la organización de estos eventos que están tomando, como te decía al principio, una dimensión regional que creo que es muy, muy positiva y muy aplaudida por todos nosotros. Bueno, te agradezco a todos. Sinceramente, digamos, he disfrutado muchísimo, casi 2 horas. Es mucho en circunstancias, en frente a la pantalla es mucho más, con lo cual les agradezco a todos, porque además han perdurado todos, la mayoría siguen presentes, con lo cual les agradezco. Sinceramente ha sido un placer ver además estos aportes de distintas perspectivas, de distintos países, y yo creo que ha sido muy, muy positivo el fruto del debate. Te agradezco nuevamente, Eduardo, el trabajo digamos, de la preparación de la presentación, que realmente ha sido fundamental para poder hacer de este debate algo muy, muy fructífero. Y bueno, los espero a todos entonces el jueves, si tal vez va a ser un jueves 26 de noviembre a la misma hora, por el mismo canal, en la cual, como les dije, vamos a discutir el tema de competencia y regulación. Quien va a abrir el debate va a ser Cani Fernández Vicén, que es la presidenta de la CNMC, que como ustedes saben tiene a cargo tanto los temas de competencia como de regulación en España. Así que espero verlos a todos ahí, y hasta entonces, bueno, les mando un gran abrazo y mantenemos en contacto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Enhorabuena, Eduardo. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Chao, chao.